que ya di. Vamos a ver el punto número 2, las declaraciones de Cristo. A la escena de la resurrección voy a pasar rápido, solamente voy a mencionar quizás cosas que no mencioné en la pasada. Las falsas teorías ya creo que las mencioné. Son demasiados pasajes como para poder compartir todo, así que voy a resumirlo. Tal vez hay alguna que otra que no mencioné, sí la voy a mencionar. Y las apariciones de Cristo resucitado. Y la predicación de los apóstoles y las conclusiones. Entonces vamos al punto de las declaraciones de Cristo. De las declaraciones de Cristo, los 4 evangelios hacen declaraciones, donde Jesús afirmaba de que Él moriría, resucitaría al tercer día. Mateo, Lucas, Marcos y San Juan, los 4 lo mencionan. Por lo menos hay 20 referencias. No la voy a leer toda, por supuesto. Pero hay como 20 referencias en los 4 evangelios donde Jesús hace estas aseveraciones. De las que más me gustan es Marcos, aunque todas son importantes y todas son valiosas. Pero por ejemplo Marcos, en 10:33, dice, subimos. Yo sé que no es fácil estar proyectando presentaciones y versículos. No lo voy a pedir, hermano, porque son algunos y voy a saltar de un lado a otro. Solamente anote Marcos 10:33. Estamos hablando de que Jesús aseveraba, Jesús declaraba, Jesús hablaba abiertamente. Y Marcos 10 me gusta porque lo hace en una secuencia cuando Jesús dice, Marcos 10:33, subimos, le dice a Jerusalén. Jesús hablándole a los discípulos. Estaban en Galilea, en la región de Galilea. Subimos a Jerusalén. Le está hablando a ellos con toda claridad. Y le dice, y el Hijo del Hombre será entregado, número 1, a los principales sacerdotes, es decir, a los líderes judíos. Será entregado a los escribas y lo condenarán a muerte. Segunda palabra importante, condenar. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán. Escarnecerán significa burla. Ahí donde son los golpes, abofeteadas, con la caña en la cabeza, lo escupen y le jalan la barba. Lo escarnecerán, lo azotarán la espalda y le matarán. Mas al tercer día resucitaré. Marcos registra la secuencia en el orden de la A a la Z, todos los procesos, hasta el juicio va ahí metido. En otra oportunidad podemos hablar del juicio desde el punto de vista jurídico. Muchas irregularidades, muchas ilegalidades y muchos vicios tuvo ese juicio, penalmente hablando. No fue público el juicio, fue secreto. No tuvo derecho a la defensa y aparecieron testigos falsos y una serie de irregularidades que hubieron en el juicio. Eso es otro tema. Pero está dentro de lo que está mencionando Marcos. Será prendido por los judíos. Y los judíos y los principales sacerdotes y los escribas. Por eso Pilato le dijo, juzguen ustedes a los judíos conforme a su ley. Pero lo que él cometió para mí no es ningún delito. Juzguen ustedes. Si es un asunto de que él dice que es el Hijo de Dios, a mí como gobernador romano eso no me interesa. Pero conforme a la ley de ustedes puede ser un delito, juzguen ustedes. Yo no. Entonces los judíos le cambiaron la versión, porque sabían que era un asunto civil para Pilatos. Entonces le dijeron, no, él dice que no paguen impuestos, cuando Jesús había dicho que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claramente enseñó Jesús que los impuestos hay que pagarlos. Y es un traidor de Roma. Está levantando al pueblo en contra de Roma. Ahí los judíos manipularon, cambiaron la versión y pusieron argumentos para que entonces Pilato pusiera atención de que era un asunto que sí le competía a él. Pero era una mentira. Fue parte del juicio. Fue parte de la matraña que hizo. Marcos capítulo 9, verso 31. Estamos hablando del punto 2, las declaraciones de Cristo. Son muchas, no las voy a decir todas. Solamente quiero darle ejemplo. Voy a mencionar una de Marcos, voy a mencionar dos de Marcos, voy a mencionar una de Mateo, de Lucas y de Juan, para que sepan que los 4 evangelistas registraron las declaraciones. Nunca Jesús habló de morir sin mencionar la resurrección. Quiero hacer una pregunta de reflexión y no la voy a contestar, sino casi al final la voy a contestar. ¿Qué es más importante para nosotros? Escuche la pregunta. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La muerte de Jesucristo o la resurrección de Jesucristo? Es una pregunta nada más. Al final voy a responder eso. Quiero que lo medite,
quiero que lo evalúe, quiero que lo valore y quiero que lo reflexione. Se va a dar cuenta a través de la enseñanza que la respuesta está en la enseñanza. Repito, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La muerte o la resurrección de Jesucristo? Voy a pedir 3 personas que pasen aquí al frente, por favor. 3 varones tienen que ser. Solo voy a hacer la introducción de esta presentación y luego la voy a desarrollar. 3 varones, para que la cámara pueda ver y la audiencia aquí de cara al público. Falta un varón. Gracias, yo había pensado en el hermano Fernando ya. Sí. Muerte, sangre, hermano Kevin en medio. Y muéstrenle a la cámara, pegados aquí a la cámara, que vean. Estamos hablando de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Hay una muerte en la crucifixión y hay una resurrección. En medio está la sangre. Los 3 tienen un significado de la muerte. Hice una pregunta hace un momento. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La muerte de Jesucristo o la resurrección de Jesucristo? Vamos a afirmar ahorita la muerte. Pueden tomar asiento, hermanos. Después regresan porque llévense la hoja así. Después regresan. Marcos capítulo 8, verso 31. Estamos hablando del primer punto, el segundo punto, que es cuando Jesús declara. Recuerden que Jesús les enseñó muchas cosas, el sermón del monte, les habló de la segunda venida, les habló de las señales de su venida, hizo milagros. Muchas enseñanzas hay en la vida de Jesús. Pero cuando tocaba el tema Jesús de la muerte, no había ninguna ocasión cuando Él asevera y declara que Él va a morir sin que mencione la resurrección. Hubiera sido diferente que Él hubiera dicho, voy a morir, voy a ser entregado, voy a sufrir, y se queda en silencio. Pero Él siempre decía, muero pero resucito. Marcos 8, 31. Esto les decía claramente. Escuchen lo que dice Marcos. Esto les decía claramente. ¿Qué era? Sobre la muerte y resurrección. Verso 32. Y dice, y guardaban la palabra entre sí. Los discípulos, ¿verdad? Hablaban entre ellos cuando Jesús les hablaba de la muerte y resurrección y de todo el sufrimiento. Y dice, y discutían qué sería aquello de resucitar entre los muertos. Quiere decir que ellos sus oídos oían con claridad que Jesús les dijo que iba a ser entregado, azotado, muerto, crucificado. Pero les decía, pero resucitaré al tercer día. Entonces ellos discutían entre sí, ¿qué será eso de la resurrección de los muertos? Parece que no lo entendían todavía, lo escuchaban pero no lo entendían. Quizás haya personas aquí en esta mañana que nos están viendo a través de internet que también están diciendo, yo he oído mucho desde niño que Jesús resucitó, de hecho lo celebramos cada Semana Santa, pero ¿lo entiendo? Puse 3 personas aquí. Realmente la sangre solamente la utilicé como una referencia porque vamos a ver con la palabra del Señor lo que Dios afirma sobre la sangre. Pero el mensaje está centrado en la muerte y la resurrección de Jesús. La muerte tiene su significado, la resurrección tiene su significado. Hasta ese momento los discípulos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Tenían una fe genuina sobre eso. Tenían la convicción de tal manera que estaban dispuestos a morir con solamente decir y no negar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en cuanto a la resurrección, todavía no había sido revelado para ellos, a pesar de que Jesús se los estaba enseñando. Ahora, el tema se llama la importancia de la resurrección de Jesús. La pregunta es, ¿por qué es importante? En esta segunda parte voy a apuntar 2 objetivos en esta segunda parte. El significado y los beneficios. Ahí voy a centrar el segundo mensaje de esta segunda parte. ¿Hacia dónde? La importancia la estoy desarrollando en toda la enseñanza. Pero el objetivo, hacia donde yo apunto en el blanco con ustedes, es poderlos, con la ayuda del Espíritu Santo, llevarlos a ustedes como audiencia, a que ustedes puedan ver 2 cosas en este mensaje como objetivo. ¿Qué significa la resurrección para mí como creyente? ¿Y cuáles son los beneficios? Cuando usted entienda el significado de la resurrección, usted automáticamente va a entender los beneficios. Y si usted entiende los beneficios, hermano, va a ser una convicción tan firme para usted.
no solamente para no ser engañado, sino los beneficios del alcance que tiene como bendición de lo que Cristo conquistó, alcanzó y ganó para todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces uno viene y abraza lo que Jesús hizo en la cruz, y por causa de la resurrección que confirma y valida todo lo que Él dijo que era e hizo, entonces uno dice, entonces la sanidad es mía. No porque el pastor lo diga, no porque alguien lo enseñe, sino porque ya sé que en la cruz compró la sanidad para mí. Y la resurrección fue la prueba. Significado y beneficios son dos cosas que vamos a apuntar, a entender, a comprender, a recibir como enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos para ver con ojos espirituales, las personas que puse aquí como ilustración, de qué significó la muerte y qué significa la resurrección, cuáles son el beneficio que yo recibo. Amén. El domingo de resurrección a las 8 de la noche yo recibí una llamada de afuera indicándome que una persona que aprecio y estimo muchísimo, y esta persona también, su papá había fallecido. Eran las 8 de la noche, era el domingo de resurrección. Yo le dije a mi esposa, tengo que hacer una llamada y tengo que hacer un mensaje de consuelo a esta persona, porque la familia sabía que estaba quebrantada en ese momento. Y necesito privacidad, le dije yo. Entonces me fui a una pequeña oficina que tengo en la casa y medité en el Señor. Señor, ¿qué palabra le doy de consuelo? ¿Qué estamos celebrando hoy? Fue el pensamiento. El mundo entero está celebrando, el mundo cristiano, la resurrección de Jesucristo. Y el mensaje que le di a la persona estuvo basado totalmente en la resurrección. Fue un mensaje evangelístico para la persona y fue un mensaje de esperanza, de que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá, sino que vivirá eternamente. Fue un mensaje evangelístico, pero fue un mensaje de consuelo también. Y como sé que su papá guardaba muy interna la fe en el Señor, le dije, y Jesús, y le dije esas palabras, hoy estamos celebrando, el mundo cristiano, en el mundo estamos celebrando la resurrección. Así que su papá, al creer en Jesucristo, le digo yo, Cristo nos ha abierto, de acuerdo a San Juan 11, la puerta y el camino para tener la esperanza de que nosotros volveremos a ver a nuestros familiares por causa de la resurrección de Jesucristo. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué diferentes son los funerales para nosotros, los creyentes. Si tenemos la oportunidad, no lleguemos con mensajes vacíos, como llega el mundo, un apretón de mano y un mensaje cortés y diplomático solamente, ¿verdad? Mi más sentido pésame. Y eso es todo. Mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame. Le presento mis condolencias. Como cristianos tenemos un mensaje. ¿Sí o no? Un mensaje diferente. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de vida. Un mensaje de evangelismo aún dentro de un funeral. Qué importante es conocer la resurrección. Ahora, la resurrección hay que entenderlo para nosotros los creyentes de dos maneras. Cuando nosotros fallecemos, inmediatamente, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, inmediatamente. Cuando Jesús venga, después del arrebatamiento, oigan el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los santos que se fueron y se nos adelantaron, de acuerdo a Tesalonicenses, vienen a los sepulcros o donde están sus cuerpos, y toman sus cuerpos y hay una transformación ahí sobrenatural y ascienden en cuerpos resucitados y glorificados. Pero los que estamos vivos, ¿cuántos estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia? Los que estamos vivos, si el Señor se manifiesta, si en este momento sonara la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos naturales son transformados en cuerpos glorificados y ascendemos al cielo. Es el cuerpo glorificado de Jesús que traspasó la habitación sin abrir la puerta. Entonces estamos hablando de las aseveraciones de Jesús. Estamos hablando que Jesús aseveró. Bueno, Mateo, vamos a ver
capítulo 9, verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto se resucitará al tercer día. Pues después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea y todos escandaleceréis de mí. Esto decía Jesús. Bueno, aquí hay más, pero no quiero porque quiero avanzar un poco más, pero hay muchas aseveraciones. Lo que querían ilustrarles era que cuando Jesús habla de la muerte, también habla de la resurrección. Nunca mencionó la muerte sin la resurrección del tercer día, y ellos lo escucharon. Les mencionaba porque esto es importante, que la fe de ellos fue sacudida, porque imagínense, y también la nuestra hubiera sido, no es un asunto de señalarlos a los discípulos, cuando vieron arrestado, golpeado, humillado a Jesús, ellos dijeron, se acabó todo. O sea, es el Hijo de Dios, pero, y al verlo a la distancia, quizás colgado en la cruz, dice la palabra del Señor que ellos se fueron, lo dejaron, huyeron, estuvieron temerosos de los judíos, y algunos de ellos regresaron a pescar. Por lo menos se mencionan 7 que estaban pescando, volviendo a la vida cotidiana y normal. Dijeron, se acabó todo, todo terminó. A pesar de que escucharon muchas y muchas y muchas veces de que Jesús dijo, yo voy a resucitar, pero no lo habían entendido. La palabra todavía no había sido hecha revelada a ellos. Amén. Vamos a poner el video de Marco Witt, Resucitó. Quiero que veamos la ilustración de Jesús resucitado y los beneficios, que me interesan que conozcamos los beneficios, porque bien podemos entender y creer que Jesús resucitó, pero quiero que vea los beneficios, porque es importante. Entonces vamos a ver por un momento a Jesús. Romanos, el hermano Samuel representa a Jesús. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Recuerden que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. No hay justo ni uno solo, ni uno. Desde la herencia de Adán, por causa del pecado, todos heredamos como una herencia la naturaleza pecaminosa y aparte de eso los pecados que hemos cometido. Cuando Jesús muere, en el libro de Romanos capítulo 5, en el verso 8, Romanos 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos claros que Cristo muere por nosotros. ¿Por qué razón muere por nosotros? Él nació para morir. Él vino a la tierra para morir. Cuando Dios se le revela en el ángel a José, esposo de María, y le dice que el que tiene en el vientre María es un niño engendrado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo, y le dice, le pondrás el nombre, y su nombre se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Él nace con la misión de morir por nosotros. La razón por la que Él muere es por amor, siendo aún nosotros pecadores, siendo aún nosotros enemigos de Dios. No por mérito nuestro, no porque hayamos hecho algo de justicia, no, muere por amor. Este es el punto de la muerte de Jesucristo, por amor. Pero ¿qué sucede en la muerte? ¿Qué representa la muerte? Que Jesús carga todos nuestros pecados en su cuerpo, carga todas nuestras enfermedades en su cuerpo, carga toda maldición en su cuerpo. Todo lo que el hombre perdió. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo carga todo, la culpabilidad. Y cuando Cristo acepta delante del Padre ser el sustituto, ser la ofrenda por nosotros, por nuestro pecado, Él está aceptando la pena de esa sentencia y de ese juicio de Dios. Era la muerte. Entonces en eso estamos bien entendidos y en eso estamos bien instruidos. Ahora, muchos creyentes se quedan con el Cristo crucificado. Muchos creyentes se quedan con la fe de que Cristo murió por mis pecados y tienen la convicción y tienen la revelación y tienen el entendimiento del Espíritu Santo de que Cristo murió por mí. Sí, de que Cristo llevó mis enfermedades, pero ahora hay que saltar de nuestra fe del Cristo crucificado al Cristo resucitado. Aquí está la sangre. ¿Qué representa la sangre? La muerte es una muerte sustitutiva. Jesús tomó nuestro lugar. Hay 2 requisitos para ser salvos. Romanos 10:9. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor,
Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el Salvador, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, que Él murió por mí. Si creyeres en tu corazón que Cristo murió, es el Señor, y que Dios, el segundo requisito, y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya abrazamos a Cristo con nuestra fe. Ya entregamos nuestra vida a Cristo. Ya le dijimos, Señor, yo te acepto. Yo creo que tú moriste por mí. Ese es el llamamiento que hacemos. Si quieres recibir a Jesús, recíbelo. Jesús murió por ti. Ese es el mensaje del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya lo abrazamos a Jesús. Ya lo recibimos en el corazón. Ya creemos que Él murió por mis pecados. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa el precio pagado por nuestros pecados. Su muerte representa la sustitución. Él tomó mi lugar. El juicio tenía que caer sobre mí. El castigo tenía que caer sobre mí. Pero la sangre derramada, como dice Isaías 53, la sangre lo que representa, y está en la palabra del Señor, sin sangre no hay remisión de pecado. Lo que nos redime del pecado es la sangre. Redención significa comprar de nuevo. La sangre lo que representa es el precio pagado por nuestra redención. Y Jesús dijo, consumado es, significa está completo. No solamente pagué el precio del pecado, sino que también pagué el precio de tu sanidad. También pagué el precio de tu liberación de toda maldición, porque Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Muerte, enfermedad, pobreza y todas las maldiciones que se mencionan en Deuteronomio 28. La sangre es el precio pagado. La sangre es la moneda con que se pagó. La sangre tiene poder para limpiarnos, para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. Ahora saltamos a la resurrección. Y vamos a enfocarnos en el significado y en los beneficios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Gracias. Muchas gracias. Démosle un aplauso, hermano, a ellos. Porque están sirviendo al Señor al ser instrumentos de ilustración. Voy a saltar, hermanos. Voy a saltar porque necesito enfocarme en la resurrección, en la importancia. Ahí mencioné en el contenido, si ustedes ven las escenas de la resurrección, la tumba es importante, pero no me da tiempo. La roca es importante. Voy a mencionar un poquito lo de la roca solamente. Ustedes saben que la roca mencioné había sido puesta sobre el sepulcro, ¿verdad? Como una tapa. Cuando las Marías venían después del domingo, el domingo que venían temprano en la madrugada a ver a Jesús para poner las especies aromáticas en él, los ungüentos y los perfúmenes, ellas venían pensando y preocupadas, ¿y quién nos va a remover la piedra? Marcos dice que era una gran piedra, así lo describe, una gran piedra. Mientras ellas venían preocupadas pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? Cuando llegan, encuentran a un ángel. Yo siempre he creído que Dios tiene buen sentido del humor. Esa es mi convicción personal. Yo creo que Jesús tiene buen sentido del humor. Yo veo en la palabra muchas veces con buen sentido del humor. Entonces está el ángel sentado, no sé si estaba con la pierna cruzada, no sé si estaba así, no sé, pero él estaba sentado en la piedra, al lado derecho la tumba vacía. Ellas venían, las mujeres preocupadas, ¿quién nos va a quitar la piedra? Miren, eso representa que muchas veces nosotros venimos preocupados a la iglesia, venimos preocupados porque hay piedras, las piedras representan obstáculos. Y tal vez usted dice, ¿y este problema quién me lo va a resolver? ¿Y cómo lo voy a resolver? Así venían de preocupadas las mujeres. La piedra, ¿quién nos va a remover la piedra? Venimos a ungir el cuerpo de Jesús con todos estos perfumes, pero ¿quién nos va a quitar? Nosotros no podemos. Pero Dios ya tenía el ángel que abriría la piedra. Si usted vino en esta mañana preocupado porque hay una gran roca que obstaculiza una petición, una necesidad, una solución, una puerta abierta, un camino cerrado, un problema familiar, un problema de salud, un diagnóstico médico, si usted cree que hay una piedra inmovible humanamente hablando y usted está preocupado y usted vino al lugar donde está escuchando una palabra, donde le han dicho que Jesús resucitó, que el poder de Dios lo levantó de entre los muertos, y el mismo poder
envió un ángel Dios para remover la piedra. Cualquiera que sea la piedra de obstáculo que está obstruyendo su camino para una respuesta, para un milagro, quiero que sepa que el mismo poder de Dios de la resurrección está disponible para esa necesidad suya. Así de poderosa es el mensaje de la resurrección. Por eso el libro de Romanos dice que el Espíritu que Dios levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros. Eso significa que el mismo Espíritu que lo levantó con el poder de Dios está dentro de usted y está dentro de mí. ¿Habrá algo difícil para Dios entonces? Cuando usted camina bajo la revelación de que Jesús resucitó entre los muertos porque fue levantado por el poder de Dios, sepa que ese mismo poder está disponible en usted. No es lo mismo ver un problema bajo una óptica humana que verlo bajo el poder de la resurrección de Jesús. Entonces vamos a enfocarnos ahora en la resurrección. Y solo mencioné lo de la roca, estaba lo de la tumba, estaba lo del sepulcro, estaba, bueno, esos son escenas, ¿verdad? Las falsas teorías ya las mencioné. La que no mencioné fue que a Jesús no lo pusieron en la tumba, sino que se lo llevaron a otra tumba. Pero la palabra del Señor dice que las Marías estaban viendo, después de que la crucifixión, las Marías vieron dónde lo pusieron, en qué sepulcro. Y José, dueño de la tumba, no se pudo haber equivocado y ponerlo en otra tumba. Y el ángel que abrió la roca tampoco se pudo haber equivocado de tumba, ¿sí o no? ¿Y quiénes vinieron a la tumba? Las mujeres, las mismas que habían visto dónde lo habían puesto. Entonces la teoría de que fue puesto en otra tumba equivocadamente, se cae la teoría. Y otra cosa importante, del ángel, de la roca y de la tumba abierta. Por eso solo estoy mencionando, todo es importante en la vida de Jesús. Pero por causa del tiempo voy resumiendo. Cuando el ángel abre, remueve la piedra, no la abre para que Jesús resucite. ¿Saben eso? El ángel quita la piedra de la tumba, no para que Jesús pudiera salir. El ángel abre la tumba y remueve la piedra para que las mujeres y los discípulos vieran que la tumba estaba vacía. Eso es una gran diferencia. No fue por causa de Jesús que quitó la piedra, fue por causa de nosotros también. Para que cuando usted vaya a Jerusalén, porque vamos a ir a Jerusalén, ¿cuántos dicen amén? Y visitemos la tumba, las fotos que vimos el domingo pasado, esa es la tumba vacía. Solamente es una evidencia de que el cuerpo resucitó de Jesús y no está ahí. Los lienzos, dije que iba a referirme a los lienzos por el video, porque el video lo presentó. ¿Por qué cuando María llega donde los discípulos le dicen se llevaron el cuerpo del maestro? ¿Sabían ustedes que conforme a la palabra, la tumba vacía no fue suficiente para que ellos creyeran que Jesús había resucitado? Porque María dijo se llevaron el cuerpo de Jesús, no dijo resucitó. De hecho se puso a hablar con el ángel sentado ahí. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde se lo llevaste? Y cuando pasa un hombre por ahí pensando que era el jardinero, le dice a María, jardinero, ¿dónde te llevaste el cuerpo de Jesús? La tumba vacía no fue suficiente para ellos, para ellas y para ellos creer que Jesús había resucitado. La tumba solamente es un lugar de evidencia para nosotros de que el cuerpo no está ahí. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué no está el cuerpo? Si no se lo robaron, si no se equivocaron de tumba, porque resucitó. Y la prueba de la resurrección, la evidencia por la cual ellos creyeron que Jesús había resucitado, fue por las apariciones. Primero se le apareció a María Magdalena, después se le apareció a los discípulos reunidos, los 11 atemorizados en una habitación y la puerta cerrada. Claramente dice la palabra que la puerta estaba cerrada y Jesús pasaba las paredes y la puerta sin tocarla. El cuerpo glorificado, ese es el cuerpo que vamos a recibir nosotros. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no usaremos más anteojos. Ya no tendremos defectos físicos de los cuales nos quejamos, que por qué soy bajita, por qué soy de este color de piel, por qué tengo más libras, por qué tengo menos libras, por qué soy flaquito, por qué soy obeso, por qué soy hermoso, por qué soy hermosa, por qué no soy flaquito, por qué tengo colochos, por qué soy rubio, por qué no soy rubio, por qué no soy pelo lacio, todos los defectos, por qué tengo esta enfermedad, por qué me falta este diente. Cuerpo glorificado, completo, entero.
El significado, vamos a enfocarnos en el significado de la resurrección. Podemos hablar mucho, pero sabemos mucho de la muerte, de la crucifixión. Murió. Isaías 53 describe que murió, fue desfigurado. No había parecer en su rostro, es decir, no había figura humana en su rostro. De la tortura, de toda la flagelación, de todo lo que él vivió, sabemos mucho. Murió por mí. Ahora vamos a la resurrección. Ya la sangre que representa al hermano Kevin, la sangre simplemente es el pago, representa el precio pagado. Por su sangre somos salvos, por su sangre somos perdonados, por su sangre somos redimidos, y por su sangre dice la palabra que tenemos acceso al lugar santísimo, usted y yo ahora, por su sangre. Entonces la sangre representa, es importantísima la sangre, por supuesto, pero representa el precio pagado. Por así decirlo, la moneda, representa la moneda con que se pagó la condena. Ahora vamos a la resurrección. ¿Qué representa la resurrección? ¿Qué significa? Que Jesús venció el pecado y venció el poder que el pecado tiene también. Significa que venció la muerte. Significa que venció a Satanás y exhibió públicamente su derrota. Allí sí quiero ir con ustedes a Colosenses capítulo 2 y quiero que lo anoten, porque esto tiene que ver con la resurrección y esto nos quita un velo. Quiero que vea algo, voy a mencionar algo, por favor, y quiero que me ponga atención en lo siguiente. Colosenses 2. Los evangelios registran el nacimiento, por supuesto, la vida de Jesús, la muerte, la crucifixión y hasta la resurrección, porque Mateo 28 dice que se les apareció cuando Él resucitó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los evangelios registran la vida de Jesús. Los hechos registran el nacimiento, los primeros discípulos, el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Esta iglesia, herederos de gloria, no nacen a la Alajuela, nacen en Jerusalén. Y en el libro Los Hechos, el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y los hechos van narrando todo el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Y si usted ve el último capítulo de Hechos, usted se da cuenta que el libro de Hechos no ha cerrado, no ha concluido, no termina con un amén, como todas las epístolas del apóstol Pablo. Está inconcluso. Usted ve el último capítulo y los últimos versículos y hay una narración que no termina, porque el libro de los Hechos lo estamos escribiendo usted y yo todavía. Son el hecho de los discípulos del Señor, las obras que estamos haciendo para el Señor, lo que hacemos, el evangelismo, el salvar almas, todo lo que estamos haciendo para el Señor, el expandir el evangelio de Jesucristo, las redes sociales que están siendo usadas por este ministerio para llevar el mensaje del evangelio. Bueno, ese es el libro de los Hechos. Las epístolas, quiero que visualice las epístolas. Las epístolas son las cartas del apóstol Pablo, que como perito arquitecto, como fundador, como apóstol, le fue delegado de parte de Dios poner el fundamento de la iglesia sobre el fundamento de Cristo, que murió y resucitó. Las epístolas lo que nos enseñan: Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, Hebreos, Santiago, Juan, Judas, Apocalipsis. Las epístolas lo que nos enseña es lo que logró Cristo para nosotros y lo que somos usted y yo en Cristo. Sé que tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. Por eso es importante estudiar las epístolas también, escudriñarlas, porque usted va a encontrar frases como en Cristo soy más que. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Si Él venció el pecado, nosotros vencemos al pecado. Si Él venció al enemigo, nosotros vencemos al enemigo, porque hay una autoridad delegada espiritual de Dios hacia nosotros. Cuando Él se les manifiesta en Mateo 28, le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya es el Cristo resucitado. Y Marcos dice: os doy poder en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios. No tiene que llamar al pastor en la madrugada: pastor, el enemigo me está persiguiendo. Pastor, el enemigo no me deja dormir. Pastor, el enemigo me levantó la sábana, me tocó los pies. No tienes que llamarlo, ni a la hermana Vilma, ni a la pastora, ni a ningún discípulo, líder.
Porque el Señor le dio autoridad en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Son parte de los beneficios de la resurrección. Porque Él venció el pecado. Colosenses 2. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sin Cristo estábamos bajo el reino de las tinieblas. Y estamos bajo la total potestad. Significa que la total autoridad en nuestras vidas y en nuestra familia estaba Satanás, el reino de las tinieblas. Quiero que vea eso. Sin Cristo, nuestra vida y la persona que no tiene a Cristo está bajo la potestad, está bajo el gobierno, está bajo la autoridad del reino de las tinieblas. No puede levantar cabeza, no puede ser libre, no puede romper maldiciones, no puede romper cadenas, no en su propia fuerza. Está bajo la potestad de las tinieblas. Y una de las principales cosas es que cuando Cristo resucita es que nos rescata del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Estamos bajo la autoridad de Cristo, estamos bajo el gobierno de Cristo y estamos bajo la potestad de Cristo. Ya no hay lugar para llevar una vida fracasada, para llevar una vida derrotada, para llevar una vida cabizbaja, viendo para abajo, cabizbajo, sin esperanza, dice Efesios, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. No. Sigamos leyendo. Quien tenemos redención por su sangre. Bueno, ese es el 1. El 2, estoy leyendo el 2, me pasé. 2, capítulo 14. Estamos hablando de los beneficios, hermano, de la resurrección. Dice que anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta, que era el acta de los decretos. El decreto es una sentencia firme. El decreto es una sentencia de muerte. El decreto es una sentencia donde están anotados los delitos y pecados nuestros. El acta de los decretos en Cristo, dice la palabra, que fue clavada en la cruz y que el acta fue anulada, fue rota, fue despedazada, fue destruida, fue anulada, fue invalidada. Ya no hay acta en contra de nosotros. Esa acta era una sentencia de muerte, pero Cristo en la cruz la anuló el acta. Ya no hay delito contra nosotros, consumado es. He terminado la obra que me encomendaste que hiciese. Y dice que la clavó en la cruz, ahí quedó clavada en la cruz. Yo fui el precio, diciendo, yo fui el precio para anular esa sentencia. Pero en ese decreto no solamente habían delitos y pecados, también habían maldiciones, también habían enfermedades, también había ruina. Todo lo que el enemigo trama contra nosotros, todo lo que el enemigo piensa y planea contra usted, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, contra nuestra economía, contra nuestra salud, contra nuestros sueños y proyectos, todo lo que el enemigo vino para robar, matar y destruir, toda la obra del diablo que está en esa acta que era contraria a nosotros, fue anulada en la cruz del Calvario, fue anulada, somos libres. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A creerla, aceptarla, apropiarla y empezarla a conquistar por medio de la fe, las promesas de Dios. Vamos a Isaías. Isaías 28, creo. Ahí dice claramente en Colosenses que exhibió públicamente la derrota a Satanás. No significa que él no pueda hacer, que él no quiera intentar hacerlo. Isaías 28, en el verso 15. 28:15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Muchos de nosotros, por la vida pecaminosa, no que usted fue donde un brujo y le dijo, quiero hacer un pacto con el diablo. Hay personas que lo hacen. Pero sin necesidad de ir y declarar de esa manera ante un brujo, un espiritista, un medium, que quiero hacer un pacto, quiero hacer un encantamiento, quiero hacer un trabajo, porque quiero que de rodillas me venga ese hombre a pedirme perdón aquí. O quiero destruir ese matrimonio o esa relación. La práctica que tuvimos con el pecado a través de las diferentes puertas que abrimos y a través de las diferentes puertas por las cuales entramos con el pecado, con hacer un convenio con el Seol. Dice Isaías 15, tenemos hecho con la muerte
e hicimos convenio con el Seol. Pero en el verso 18, quiero que salte Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. Todo pacto antiguo con la muerte o con el Seol es anulado en la cruz del Calvario y por causa de la resurrección y la sangre derramada. Cualquier pacto que usted hizo en el pasado, toda visita que hizo a los medium, toda visita que hizo a los espiritistas, toda visita que hizo para que le leyeran la palma de la mano, toda carta del tarot que le tiraron para ver el futuro suyo, qué iba a hacer de su futuro, con quién se iba a casar, dónde iba a vivir, que si se iba a sacar la lotería, que qué número iba a caer los chances, porque la fe suya era débil y por lo menos los chances la pego. Dígame cuál es el número de los chances. Todo pacto, todo convenio, todo acuerdo, toda alianza con el Seol, que es el infierno, y con la muerte, es anulado en Cristo Jesús. Es anulado en Cristo Jesús. Esa palabra se junta con Colosenses 2:14 y dice que el acta de los decretos que era contraria a nosotros fue anulada en la cruz del Calvario y fue exhibida públicamente de la derrota en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende el alcance que tiene la resurrección, cuando usted lee las epístolas, cuando usted medita en ella, cuando usted ve que la palabra del Señor dice que en Cristo resucitamos también, no solamente morimos. La palabra del Señor dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Romanos 6 dice para los que se van a bautizar que por el bautismo somos sepultados. Pero en el mismo bautismo, simbólicamente y representativamente, cuando nos levantamos saliendo de las aguas, es una representación de la resurrección para una vida nueva. Representa la muerte porque morimos, representa el ser sepultado y la resurrección. Cuando usted va entendiendo conforme a la palabra en Efesios que dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, este es usted y yo, este es Cristo. La palabra dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Aquí estamos metidos. Cristo fue crucificado, en la cruz estábamos usted y yo. En Cristo, al tomar Él nuestro lugar, fue sepultado, fue resucitado y está a la derecha del Padre en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Dice la palabra que nosotros estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Significa que estamos en un lugar de autoridad, espiritualmente hablando, y por la fe estamos en Cristo sentados en los lugares celestiales. Es una posición de autoridad. Es una posición de intercesión, es una posición de gobierno, es una posición de honor, la más alta posición, es una posición de gobierno de todo el universo y toda la creación, pero en Cristo somos todo lo que la palabra dice que somos. Entonces cuando empezamos las batallas de nuestro caminar cristiano, nuestras luchas, nuestras pruebas, y aquí se presenta un síntoma en nuestro cuerpo, y se presenta una situación en el hogar, y se presenta una situación en la familia, y se presenta una situación con alguna persona, en alguna relación, alguien se levanta con injuria, alguien nos amenaza, alguien nos intimida, alguien nos quiere hacer daño, una arma se levanta forjada contra nosotros, una lengua se levanta con injuria, una persona conspira contra nosotros, ningún arma que el enemigo fabrique en contra nuestra será prosperada. Cuando usted entiende que en Cristo Jesús, por causa de la resurrección, venció el pecado, venció a Satanás, anuló el acta de los decretos. Cuando esas cosas se quieren manifestar en nuestra vida, entonces empieza la batalla de la fe, empieza la batalla de poder reclamar las promesas que Dios tiene para nosotros. Un momentito, la palabra dice que el acta fue anulada. El acta fue anulada. Fue anulada, significa anulada, fue rota. Y todavía lo hace más interesante Jesús, y viene y lo clava en la cruz. Yo soy la ofrenda, yo soy el sacrificio, y mi sangre es el precio pagado por la liberación total y completa de mis hijos, de mis discípulos y de los creyentes en Cristo. Que el enemigo se levanta, sí, se puede levantar. Dice la palabra del Señor que anda como león rugiente. No es un león. León solamente existe uno, el león de la tribu de Judá. Él se levanta imitando como todo imitador, como siempre lo ha sido, fraudulento, como león rugiente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y podemos sentir el impacto del golpe, podemos sentir el impacto del golpe bajo que nos da.
Él no pelea limpio, Él pelea con golpes bajos. Él pelea a veces en momentos, nos asalta en medio de momentos que estamos pasando debilidades en nuestra fe o estamos pasando por una situación donde nos sentimos frágiles. Lanza su ataque, pero cuando el ataque viene, el asunto no es si el ataque viene, el ataque va a venir siempre. Es qué vamos a hacer usted y yo ahora en la posición que tenemos en el Cristo resucitado, que venció al diablo, que exhibió públicamente su derrota en la cruz. Es reclamar esa promesa. Satanás, estás derrotado, estás vencido. Efesios 1 dice que nos sentó en los lugares celestiales y que Dios sometió bajo sus pies potestades y principados y gobernadores, y que lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que con Cristo estamos por la fe sentados a la derecha del Padre y estamos gobernando y reinando en vida, porque Él sujetó principados y potestades bajo sus pies. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por supuesto, requiere una batalla de parte nuestra. ¿Qué requiere? Sometimiento. Me tengo que someter a Dios. Si yo quiero resistir al diablo, de mí huirá, pero yo tengo que resistirlo. ¿Cómo lo voy a resistir? Perdiendo el tiempo viendo televisión, perdiendo el tiempo viendo cosas que no debo de ver, perdiendo el tiempo teniendo pláticas donde no debo tener pláticas, perdiendo el tiempo. Pero no oro, no busco de Dios, no leo la palabra, no escudriño, no estudio, no investigo para ver quién soy yo en Cristo. Lo que Él compró, lo que Él conquistó. Entonces no nos sorprende, entonces, hermanos, a veces ver como pastores vidas derrotadas en los creyentes. Falta de sometimiento, falta de consagración, falta de búsqueda, falta de rendir nuestra vida al Señor, falta de negarnos a nosotros mismos. ¿Me doy a entender, hermanos? Veamos más de los beneficios. Voy avanzando para ir terminando. ¿Qué alcanzó Jesús en la resurrección? Nos abrió la puerta a la vida eterna. Porque por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Tenemos un cuerpo glorificado. Jesús intercede por nosotros, Romanos 8:34. Nos redimió de la maldición, Gálatas 3:13. Anuló el acto de los decretos, ya lo mencioné. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos reconcilió con Dios, 2 Corintios 5:18. Resucitó para nuestra justificación, para declararnos inocentes y santos. Nos da una esperanza viva. Y también resucitó para darnos la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se dio el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? Cuando Él subió, ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Y Pedro dijo, ustedes lo que están viendo es la promesa del Padre, que Jesús al resucitar y estar a la derecha del Padre está cumpliendo su promesa. El derramamiento del Espíritu Santo es beneficio de la resurrección de Jesucristo también. Los sepulcros se abrieron cuando Jesús resucitó, se abrieron. La resurrección de Jesús activa el poder sobrenatural a nuestro favor de la resurrección. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Ayúdeme a ver eso, Efesios 1:3. Somos personas bendecidas, hermanos, por la fe, por supuesto. Porque usted dice, pero yo estoy en Alajuela, estoy ahorita en la iglesia, sentado aquí en esta silla. ¿Cómo me dice que estoy sentado en lugares celestiales? En Cristo, en Cristo, en Cristo, por fe. Efesios 1:3. Usted no es una persona maldecida. Usted no está bajo encantamiento ni hechizo. Si usted cree que está hechizado, usted tiene que resistir y recordarle al diablo que el acta de los decretos fue rota. Y recordarle lo que dice Isaías, que todo convenio que yo hice en el pasado, toda visita que yo hice a los brujos en el pasado, toda oración del puro que yo hice, toda bebida que me tomé, toda foto que yo enterré, todo entierro que yo hice, toda tierra de cementerio que metí en un frasco, toda agua que yo le puse a cañitas ahí para que llegara y me sanara. Todas esas alianzas, todos esos pactos, todas esas prácticas, Isaías lo dice claramente, todo convenio con el infierno fue anulado. Puede que vengan reclamos, que el enemigo dice, tú fuiste mía y sigue siendo mía. Pues no, ahora soy de Cristo, dígale. Soy de Cristo y no del Cristo muerto, del Cristo resucitado. El Cristo que te exhibió públicamente tu derrota en la cruz. Hay que decírselo al diablo. Cuando estemos en esas batallas, hay que decírselo. Diablo, fuiste derrotado, tu derrota fue exhibida públicamente. Eso significa vergonzosamente fue exhibida tu derrota en la cruz del Calvario.
son mías. ¿Por qué? Porque fuiste allá a aquel lugar donde están los espiritistas. Y te tiré las cartas del tarot y te leí las palmas de la mano. Y te hice el juego de la cadena para ver si iba a ser niña o niño. ¿Te acuerdas? Diablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura soy, y las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Yo no sé de quién estás hablando, pero esa ya no soy yo. Soy una hija de Dios, santificada, limpiada, purificada con su sangre. He nacido de nuevo y soy llena del Espíritu Santo. Soy una hija de Dios. Estoy reinando con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 1:7. Qué importante. ¿Cuándo sucede eso? Cuando entendemos el significado y los beneficios que Cristo compró en la cruz del Calvario. 1:20, la cual operó en Cristo, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es usted y yo, la iglesia. ¿Qué sometió Dios al resucitar Jesús y sentarnos en los lugares celestiales y sentarnos a nosotros con Él en los lugares celestiales? Que sometió principados, potestades, señorío bajo nuestros pies. Estamos reinando. Pero, Pastor Roberto, yo no veo que estoy reinando en mi casa, si mi casa es un caos. Más bien lo que tengo ahí parece que es un demonio lo que tengo en la casa, yo ahí. ¿No? Bueno, eso es lo que los ojos naturales ven. Pero los ojos espirituales usted se va a ver en Cristo, en lugares celestiales reinando. Y ese principado o esa influencia satánica o esos espíritus inmundos que operan en su cónyuge o en su hijo o en su familiar, ese está bajo la planta de sus pies. Ahora le corresponde a usted y a mí pararnos firme, plantarnos firme y decirle y recordarle a Satanás que ha sido puesto bajo la planta de nuestros pies. Y es ahí cuando empezamos a resistir en el nombre de Jesús por causa del Cristo resucitado. Entonces hay una diferencia entre el Cristo crucificado, que es el que está muriendo por mí como sustituto, que toda la sentencia y el juicio de Dios está cayendo sobre Él. Por eso fue que Jesús sintió la separación, que el pecado hizo separación entre Él y Dios. Y por primera vez, y la única vez, cuando Jesús sale de su boca y no le dice Padre y le dice Dios mío. No le dijo Padre, sintió la separación. Y dice que tinieblas cubrieron desde la hora sexta hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas. Cayó unas tinieblas. Es como que Dios permitió el eclipse que hubo hace unos días. Y les voy a mandar un eclipse porque no quiero ver a mi hijo cargando el pecado de todo el mundo. Mi santidad no me permite, mi justicia no me permite. Mejor cubro de tinieblas la tierra. 3 horas. Y después de las 3 horas volvió el sol a brillar. Y es cuando Él vuelve a decir Padre, porque ya había sido consumado el precio y yo soy tu hijo y mi posición de hijo me hace decirte Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Le dice Dios cuando está en la posición del sacrificio. No le dice Padre, porque en ese momento Jesús sabía que por causa del pecado que Él estaba cargando había una separación entre Dios y Él. Y tinieblas cubrieron la tierra. Pero después de las 3 horas, cuando fue consumado, el sol vuelve a brillar. Entonces Él vuelve a la posición de hijo y le dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué poderoso que es, ¿verdad? ¿En qué camina usted? ¿En el Cristo crucificado o en el Cristo resucitado? Si usted camina en el Cristo, sabe que hay creyentes que se quedaron con el Cristo crucificado y a veces hacemos comentarios que aquel movimiento de fe tiene a Cristo crucificado. Ellos lo tienen en físico, en una estatua, en una iglesia, en un templo, pero nosotros lo podemos tener en la mente y en el corazón y caminamos como cristianos con un Cristo crucificado, que es importante, por supuesto. Pero nosotros vivimos de aquí en adelante bajo el poder del Cristo resucitado en nuestra vida. Con Él reinamos, con Él gobernamos, con Él vencemos al diablo, con Él vencemos al pecado y por su sangre entramos al lugar santísimo. Entonces nuestra vida cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia. El poder de la resurrección está en mí. Termino con lo siguiente, 1 Corintios. Y vamos a poner
el video, con ese voy a finalizar, el video que se llama Miguel Casina. 1 Corintios, capítulo 3, déjame ver si es 1 Corintios 3, ahí termino. Hay mucho más que hablar, pero ahí quería enfatizar los beneficios. Hemos hablado de tres cosas, hermanos, de la importancia de la muerte de Jesucristo, de la sepultura. También es importante la sepultura, porque si no creemos que Jesús fue sepultado, podemos creer las falsas teorías, que no murió, que fue un desmayo, y que después el frío de la tumba lo levantó. Esa es la teoría. O que fue robado el cuerpo, o que fue una alucinación, o que fue puesto en otra tumba, no en la de José de Arimatea. Sino que la sepultura es importante. Vea lo que importante que es, que el apóstol Pablo lo menciona. 1 Corintios 3, déjeme ver. Vamos a ver, creo que es 11. Primero 15, 1 Corintios 15. Ahí termino y ponemos el video. Por favor, no se vayan, vamos a ministrar la oración de salvación, de reconciliación, si alguien quiere reconciliarse con el Señor. 1 Corintios 15. Recuerden que las epístolas, el estudio de las epístolas, el escudriñar las epístolas, es el mensaje de lo que somos en Cristo, de nuestra posición en Cristo. No se quede en el Evangelio, es importante el Evangelio, por supuesto, es la piedra angular, la muerte, la crucifixión y la resurrección. Pero las epístolas nos quitan el velo. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, quita el velo y nos hace ver lo que Cristo conquistó para nuestro beneficio. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Verso 4, ¿qué dice ahí? Que fue sepultado. Porque si no creemos que fue sepultado, entonces podemos creer, abrimos la puerta para no creer que fue resucitado. Recuerde que el ángel quitó la piedra, no para que Jesús saliera a la tumba. El ángel quitó la piedra para que pudiéramos ver la tumba vacía y que el cuerpo no estaba ahí. ¿Y qué fueron los lienzos? Les mencioné. ¿Alguien tiene una jacket que me pueda prestar? Los lienzos. Si no me quito la camisa. Los lienzos. No lo voy a hacer. ¿Vieron los lienzos en el video? Cuando Pedro y Juan llegan a la tumba, dice la palabra de Dios que Juan, no sé si fue Juan o Pedro, corrió más deprisa y llegó a la puerta de la tumba. Aquí está la puerta. Llegó a la puerta de la tumba, pero se quedó. Juan llegó y entró, creo, me corrigen si. Pero lo que quiero decir es algo, que los dos vieron los lienzos. Y de Juan se dice que cuando vio los lienzos, creyó. No creyó por la tumba vacía, creyó cuando vio los lienzos. ¿Qué son los lienzos? El lienzo es la vestidura fúnebre que le pusieron a Jesús. Si hubiera sido raptado el cuerpo, la túnica hubiera estado tirada por algún lado. Gracias, hermano. La tumba hubiera estado tirada. Gracias, hermano. Eso se llama estar conectados en el mismo espíritu. Si él no ha resucitado, si él ha sido llevado por otras personas, como dicen, simplemente agarran el cuerpo y tiran los lienzos. Pero Juan y Pedro dice que vieron los lienzos exactamente en el mismo lugar donde estaban. Es como que mi cuerpo estuviera acostado aquí y al desaparecer mi cuerpo queda mi camisa, donde está mi camisa, mi pantalón con la faja amarrada y los zapatos y los calcetines ahí, pero sin el cuerpo. Lo que ellos vieron en el lienzo es que el lienzo estaba exactamente en el mismo lugar que el cuerpo fue puesto y tenía la figura del cuerpo, pero sin el cuerpo. Vieron el lienzo y creyeron. Primero Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo, ahí termino, el apóstol Pablo recibió muchas revelaciones directas de parte del Señor. La Santa Cena la recibió directamente por revelación. Todas las grandes verdades divinas y las verdades apostólicas que él enseña fueron reveladas por el Espíritu Santo directamente a él. Pero lo primero que él dice que él enseña
Es lo primero, el fundamento. Que Cristo murió, sepultado, verso 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que le apareció a Cefas, y empieza a mencionar que se le apareció a 1, a 2, a 3, y por último a 500 hermanos. La evidencia de la resurrección es la tumba vacía, pero lo que garantizó que creyeran. María Magdalena llegó a la tumba y estaba el ángel. Y María pensó que era un joven, porque la palabra dice que era un joven con vestido blanco, resplandeciente. Pero María no reconoció que era un ángel. María le preguntó, si tú te lo llevaste, ¿dónde lo pusiste? Y el ángel le dice, mira, asómate, la tumba está vacía. Y le dice algo, una verdad que es bien importante para usted y para mí el día de hoy. Cada palabra que está en la Sagrada Escritura tiene un propósito para el día de hoy. Y le dice el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Sabe qué significa eso para nosotros? Que muchas veces venimos a la iglesia y muchas veces llegamos a la casa y muchas veces nos vamos al trabajo y muchas veces vamos caminando como María, como una persona sin esperanza y sin Dios y sin Cristo en el mundo, como que Él estuviera muerto. Si nosotros somos de esas personas que caminamos creyendo que Cristo está crucificado o que estamos viviendo solamente un Cristo crucificado, somos personas caminando sin fe y sin esperanza, como dice Efesios, en el mundo. Si usted vino a la iglesia hoy cargado de problemas que ni el pastor, ni yo, ni ninguno sabemos, y usted puede estar sentado al lado nuestro y no sabemos bajo qué circunstancias usted está aquí en esta iglesia, pero quiero que sepa que en este lugar está Cristo resucitado y que usted no ha venido aquí buscando a un Cristo muerto. Por lo tanto, le decimos y le recordamos que no busques entre los muertos al que está vivo. De aquí en adelante, por eso es importante esta primer doctrina fundamental. Por eso Pablo dijo, muchas cosas he recibido revelación, pero lo primero que les voy a enseñar es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Empezó por lo primero. Hermanos, camine. Esto no venimos a una vela. No caminamos en un luto, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos atravesando. Caminemos como los que somos en Cristo. Si el Espíritu de Dios que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, dijo Pablo, Romanos 8:11, mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos. Significa que si hay un sueño sepultado, si hay un caso de un hijo o de un matrimonio o de un cónyuge que está muerto y sepultado, como Lázaro, hiede ya, 4 días de muerto, ese es un caso perdido, no hay nada que hacer. El Espíritu de Dios, Romanos 8:11, que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, le dará vida a ese matrimonio, le dará vida a ese problema, le dará vida a ese problema económico, le dará a ese cuerpo enfermo vida, no importa la sentencia médica que haya. Así de poderosa es la resurrección. Y para contestar la pregunta, porque no me quiero ir sin contestar la pregunta, dije al inicio, hay una pregunta de reflexión. ¿Qué es más importante para el cristiano? ¿La muerte o la resurrección? La respuesta es que no existe esa pregunta y que no debemos de permitir que nadie nos haga esa pregunta, porque la muerte, la sepultura y la resurrección forman parte del mismo sacrificio único y expiatorio de Jesucristo. No hay cosa importante, es una sola respuesta. La muerte y la resurrección de Jesús es la verdad, es la ofrenda por el pecado. Les dije que vamos a ser sacudidos en nuestra fe. Y hay un mundo allá afuera, hermano, de tinieblas. Miren cómo está siendo ridiculizado Jesús. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal. No callemos. No guardemos silencio, porque si no las piedras hablarán. Usamos las redes sociales. Son sociales. Debemos de socializar. Cumpleaños, felicitaciones, cosas familiares. Pero siempre haga mención de un mensaje que contenga la palabra del Señor. Póngase de pie porque no estamos de luto. Vamos a celebrar la resurrección. Amén. Cristo está vivo. Hay esperanza para el problema. Hay esperanza para aquello que cree que murió. Hay esperanza para aquello que está sepultado. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a celebrarlo.